del Ulises de James Joyce, Molly Bloom. Este monólogo fue representado por Cristina Vanegas en el año 2012, cuando se cumplían justamente 45 años de su trayectoria como actriz, ¿no? Con la dirección de Carmen Baliero. En 1989, Cristina Vanegas le puso cuerpo a Antígona, esa mujer que, como tantas mujeres, se enfrentó al poder para poder dar sepultura a uno de sus seres queridos. Luego hizo lo propio con las palabras de Eva Perón, trabajadas por Leónidas Lamborghini, en su Eva Perón en la hoguera. Y en el 2009 fue Medea de Séneca, otra mujer furiosa y rebelde que ya hemos trabajado en el ciclo anterior de Pasiones. Un indiscutible recorrido de mujeres pasionales puestas en escena por esta maravillosa actriz. Decidimos hoy con Andrea cambiar un poco la dinámica de la clase. Va a presentar ella a Molly Bloom dentro del contexto del Ulises, de Joyce, y más tarde yo me ocuparé de la correspondencia entre Joyce y Nora, que nos parece interesante para entender el lugar que tiene Nora en la escritura de Joyce. Finalmente le daremos la palabra a nuestro querido invitado, amigo, Pablo Russo, que voy a presentar ahora, así ya después arrancamos directamente, miembro de la EOL y de la MP, docente del ITEBA y del IOM 2, director por Dirección Ejecutiva periodo 2021-2024 del CID Pergamino-2, corresponsable del Departamento de Estudios Psicoanalíticos de la Familia, Enlaces del Centro de Investigación del ITEBA, creador y responsable del ciclo de cine aplicado al psicoanálisis en Noches Abiertas de la EOL desde el 2007, y co-coordinador de la Red de Psicoanálisis y Literatura del FAPOL. Bueno, le doy la palabra a Andrea, y así comenzamos con el encuentro de hoy. Bueno, ¿cómo les va? Empiezo con una cita de Joyce respecto de su Ulises. He puesto tantos enigmas y puzzles que van a mantener ocupados a los catedráticos durante siglos debatiendo sobre lo que yo quería decir. Y esta es la única manera de asegurar la inmortalidad. ¿Se escucha bien? La escritura de Ulises le pasó a Joyce. Pasarte acá. Roberto dice que se escucha abajo. Sí, yo. Ahí va. La escritura de Ulises le demandó a Joyce cerca de 7 años mientras vivió en 3 ciudades diferentes: Trieste, Zúrich y París en el exilio. En medio de grandes apremios económicos, una enfermedad que casi lo deja ciego y la Primera Guerra Mundial. Luego, las dificultades para conseguir que se imprimiera su novela, sistemáticamente rechazadas en todos los canales habituales, tanto ingleses como norteamericanos, por su carácter lascivo y obsceno, especialmente el episodio 18. La gran novela del siglo XX encuentra su primera edición en París gracias a Sylvia Beach, dueña de la librería Shakespeare and Company, el 2 de febrero de 1922, y en que Joyce cumplió 40 años. El Ulises está construido como un paralelo moderno a la Odisea de Homero, el viaje de Homero de vuelta a casa después de la guerra de Troya. Son 18 episodios. Respectivamente, van mostrando un paralelismo con cada uno de los capítulos de la Odisea y se corresponde con una hora del día, a excepción del episodio 18. La novela recorre la historia de Dublín, de Irlanda y de Europa. Habla de política, de la opresión de Inglaterra, de religión, del judaísmo. Cada capítulo está escrito de una manera distinta, narrado con un estilo distinto, con reglas distintas. Cito a Valérie Larbaud, perdón por mi francés. Cada uno representa o contiene un símbolo, un arte, una ciencia. Representa un órgano, una parte del cuerpo humano, un color particular. Tiene una técnica adecuada y lugar en un momento determinado.
Toda la acción tiene lugar en Dublín en un solo día, el 16 de junio de 1904. Los protagonistas, Leopold Bloom, una especie de antihéroe, judío, vendedor de anuncios publicitarios, y Stephen Dedalus, un joven profesor de historia. El protagonista es Dedalus, además el protagonista del retrato del artista adolescente en la obra de Joyce de 1916, y el alter ego literario de Joyce. La novela sigue la vida y los pensamientos de Bloom, así como los de Stephen, y una serie de otros personajes reales y ficticios, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Bloom perdió un hijo y parece buscar ejercer su paternidad, y el joven Dedalus, que busca su lugar en el mundo. Junto al otro personaje principal, Molly, la esposa de Bloom, funcionan como contrapartes de Telémaco, Odiseo y Penélope. Bloom desayuna y sale de la casa en la que vive con Molly, una cantante lírica que lo engaña con su representante y él lo sabe. Molly no sale de su cuarto en todo el día. Leopold y Stephen protagonizarán encuentros, reflexiones, ensoñaciones, mientras caminan por Dublín. Aunque la principal fortaleza de la obra reside en la profundidad del desarrollo de los personajes y el humor, es el recurso del monólogo interior en su variante flujo o corrientes de conciencia, que Joyce desarrolla en su Ulises de manera extraordinaria, lo que la hace revolucionar la narrativa del siglo XX. Joyce revela los pensamientos, los sentimientos más íntimos de los personajes, sus reflexiones sobre el mundo, sus preocupaciones, sus vacilaciones, sus asociaciones, sus impulsos repentinos en tanto transcurre un día en una Dublín llena de detalles que sirven como telón de fondo para la exploración del funcionamiento interno de la mente, rompiendo con la forma del soliloquio. Entonces, se trata de un discurso sin destinatario que como consecuencia elimina la función comunicativa del lenguaje. No hay referencias ni hacen falta explicaciones. No hay por qué describir el contexto, lo que lleva al lector a zambullirse en el enmarañado discurrir de los pensamientos de los personajes. De alguna manera transforma al lector en un voyeur. En la obra, los monólogos de Dedalus y Bloom alternan las voces del narrador en tercera persona y la del personaje en primera persona. Difieren totalmente del monólogo de Molly. Joyce los caracteriza como monólogo interior masculino y monólogo interior femenino. Molly ha sido evocada varias veces a lo largo del relato, pero es en el último episodio donde aparece su voz. Bloom caracteriza a su mujer como alguien de sangre caliente, mediterránea, ligada al exotismo del este. Es una mujer sin cultura, criada en Gibraltar, huérfana de madre, un padre militar. Su madre podría haber sido judía. Molly nunca la conoció. Episodio 18, Penélope. La escena se desarrolla a la madrugada, la odisea de Bloom ha finalizado. Tendido en la cama, duerme, con la cabeza a los pies y los pies al lado de la cabeza de Molly. Molly ha pasado toda la tarde en ese cuarto con su amante, el primero en muchos años. Es el monólogo de ese día ajetreado, no de cualquiera. El monólogo de Molly Bloom no se enmarca narrativamente. No hay narrador que le dé entrada. Nadie que describa sus movimientos. Su voz se instala desde la primera palabra. Sí, en contraposición con el episodio 1, que comienza con el adverbio negativo no. Cito a Gamer. El sí de Molly es un recurso rítmico, un apoyo para la reputación del cuerpo y de la mente que da al texto una estructura anafórica. El sí funciona también como un shifter o embragador que permite pasar de un tema a otro. Su discurrir comienza donde empieza su historia con Bloom. Todo queda circunscrito en su flujo de conciencia, sus opiniones, posicionamientos, sus recuerdos, lo que siente, lo que percibe, también sus movimientos, cambiar de posición, buscar algún objeto, sus sensaciones. Bien, sus sensaciones,
ganas de tirarse un pedo, hacerlo, la menstruación que se le adelanta, su enojo por eso, su excitación sexual. Es la madrugada, está acostada pensando. De una manera natural, Joyce reduce al máximo sus movimientos. La estructura del monólogo es fluida, no hay puntos ni comas, ningún signo de puntuación, solo mayúsculas en los nombres propios. El monólogo está dividido en 8 grandes párrafos, separados por espacios que los dividen en 8 largas oraciones, que se rigen por el ritmo cardíaco, la respiración de Molly. Y algunos críticos hacen alguna analogía con la madre tierra, y también tenemos que tener en cuenta que Molly está tendida en la cama y se está durmiendo, es decir, que se adormece, se vuelve a despertar y continúa pensando. El número de párrafos coincide con el día del cumpleaños de Molly, que también es el día en que se celebra la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre. Cada párrafo comienza con un tema significativo. El 1 con Bloom, el 2 y el 3 con Boylan, representando la mano. En el cuarto, la percepción del mundo exterior. Ella escucha el silbido de un tren y entonces eso le recuerda a su infancia. El 5 con el recuerdo del primer amor, el 6 y el 7 con la percepción y la preocupación interior, algo le pasa en su cuerpo, los pelos. El 8, el espejo con el 1, la preocupación por Boylan. Joyce hace que el lector arme el perfil de Molly. Si ella escribiera, lo haría en irlandés coloquial, lleno de errores y excesos. Molly es vital, dice sí, es sensual, está conforme con su cuerpo, resentida con su condición de mujer, es envidiosa, supersticiosa, se tiraba las cajas todas las mañanas, nostálgica, impúdica, vanidosa. Molly repasa su día, su vida, sobre todo el aspecto sexual, sus encuentros amorosos, tantos que ni recuerdo. Su marido es un buen hombre, amable con las mujeres pobres, con los mendigos, no es soberbio, es responsable de su familia, no derrocha su dinero en los bares, pagando tragos a los amigotes como tantos dublineses. Aunque no es un buen amante, no le cumple, y a ella le gusta mucho coger. A pesar de eso es un buen esposo, que digan lo que quieran. Polly es un buen esposo. Tal vez lo deprimió la muerte de Ruby, que ha vuelto tan frío, pero mañana se va a levantar temprano y va a comprar flores, y va a llenar la casa de flores, que Polly le decía que las mujeres eran como las flores. Y en eso Polly, que era un heterero, llave, y que hablaba hasta por los codos sobre lo que no sabía, realmente, en eso Polly tenía razón. Sí. Voy a citar a Joyce en una carta, para terminar, a Frank Burgen, donde se ilustra perfectamente la escritura joyciana de esa época, ¿no? Y parece ser que Joyce practica en esa carta el libre discurrir de la conciencia, porque como vamos a ver, no tiene puntuaciones, no tiene género articulado con el artículo, o tiene diferentes puntuaciones donde podrían dar sentidos diferentes. Entonces dice Joyce, sobre el capítulo 18. Empieza y termina con la palabra femenina sí. Giran como una enorme esfera terrestre lenta, segura y regularmente dando vueltas y vueltas. Sus 4 puntos cardinales son los pechos, el culo, útero y concha femeninos, expresada por la palabra porque y fondo. En todos los sentidos. Culo, botón, el último de la clase, el fondo del mar, el fondo de su corazón. Mujer, sí. Aunque probablemente sea más obsceno que cualquier episodio precedente, a mí me parece perfectamente cuerdo, lleno de amoral fertilizable, digno de confianza cautivante, astuto, limitada, prudente, indiferente. Weib. Weib es mujer en alemán. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, yo le puse a esta intervención las cartas entre Joyce y Nora, erótica y escritura. Un amor con todas las letras. Bueno, quisiera comenzar resaltando que esta vez estamos en presencia de un personaje femenino escrito por un hombre. Claro, no es cualquier hombre. Uno que cambió la historia de la literatura inglesa y que llevó a Lacan a escribir un seminario. Como recordarán en la clase de Rota, en su intervención, Elena Wilson, nuestra invitada, nos proponía pensar que el conflicto dramático de una mujer escrito por un hombre no resultaba tan creíble. Nos contaba su investigación sobre el teatro de Griselda Gambaro, quien sostiene que la escritura de teatro de personajes femeninos es más creíble cuando está escrita por una mujer. ¿Por qué? Porque sostiene la división todo el tiempo, ¿no? Ella decía que para que haya conflicto dramático es necesario que haya personajes femeninos divididos, entre la madre y la mujer. En cambio, decía también Elena en su investigación, que parece que los hombres que escriben sobre personajes femeninos creyendo que saben algo sobre las mujeres, ¿no? Bueno, esto lo podemos dejar ahí. Igual en las clases anteriores van a estar subidas a un canal en las redes, prontamente lo vamos a avisar. Bueno, como les decía, Joyce es un hombre muy particular. Me voy a ocupar de las cartas que signaron el amor con Nora Barnaby, su mujer. ¿Y qué relación guardan con la escritura en este último capítulo de Ulises, sobre Molly? Nora era una bella irlandesa de 20 años, con un cabello pardo rojizo, ojos azules, elegante y muy atractiva. Era camarera en un hotel de Dublín. En la calle, un día, en el mes de junio de 1904, conoce a un hombre de 22 años, delgado, refinado y mal vestido, que le declara enseguida que él posee talento. Joyce estaba considerado ya una firme promesa en el mundo de las letras. Joyce conoce a Nora, una casi analfabeta irlandesa, el 15 de junio de 1904. Y este encuentro produce en él un efecto tan sorprendente que vuelve repetidamente sobre este episodio. Quería preservar la primera imagen que tuvo de ella, como un acontecimiento imborrable. En la carta del 31 de agosto de 1909, dice: eres tú quien ha abierto un profundo abismo en mi vida. Al día siguiente, el 16 de junio, día y mes en el que se desarrolla el relato de Ulises, y que también se conmemora el Blues Day, tiene la primera cita. Dice Joyce en la carta del 3 de diciembre de 1909. Tú me conviertes en una bestia. Fuiste tú misma, tú, pícara muchacha desvergonzada, la primera en mostrarme el camino. En el origen de su historia de amor, cuenta que ha sido tomado, iniciado por ella. Fueron más allá del puerto y los muelles a una zona desierta, y para grata sorpresa de Joyce, Nora le desabrochó los pantalones. Sí, porque se transformó. Lo digo por Joy, ¿no? No, se transformó en la mujer, me parece. Introdujo en ellos la mano, le apartó la camisa y, procediendo con cierta pericia, según el mismo Joyce precisara más adelante, hizo de él un hombre. A partir de ahí comienza una relación epistolar. Joyce cortejaba a Nora con la palabra y exigía que ella contestara estas cartas. 4 meses después, Joyce le pide a Nora que se fueran a Europa, que fuera su amante para toda la vida, que nunca pensara en casarse porque él renegaba de la iglesia y ella lo dejó todo por él. Se fugan juntos a Suiza, a Italia y a París. No se casaron sino hasta 27 años más tarde. Tendrán 2 niños de destino, como sabemos, apagado y trágico. Vivirán constantemente en el exilio como 2 anarquistas y, a pesar de sus desdichas, muy alegres. Cuando Joyce conoce a Nora, se separa de su padre, que se negaba a esta relación.
También se separa de su patria y de su religión. Se fuga con esta mujer. Nora se constituyó en el sustento de Joyce para el resto de su vida. Ella se desplazaba para la mirada de Joyce entre el apasionamiento y el odio. Brenda Maddox, una periodista estadounidense, escribe un libro sobre la biografía de Nora Banks, que se publicó por primera vez en 1988 y se reedita en el 2001 a raíz de una película que lleva el mismo título y que se estrenó en el Reino Unido en el 99 con Ewan McGregor y Susan Lynch en los personajes centrales y dirigida por Pat Mann. Brenda Maddox opta por dividir la biografía de Nora en 4 partes que corresponden a los 4 personajes femeninos de Joyce. Lily, del Cuento de los Muertos; Berta, de Exiliados, que es a su vez una obra de teatro escrita por Joyce; Molly Bloom, de Ulises; y Ana Livia Plurabel, de Finnegan. Todos estos personajes tenían algo de... Apoyada en su intuición femenina y en una extensa investigación, esta periodista trata de descubrir las claves internas de esta relación. Su conclusión es contundente. Dice que es muy difícil que hubiera existido el Ulises sin Nora. El famoso monólogo de Molly Bloom, que lo acaba de recordar y traer Andrea, que quisimos pasar un poco, pero no salió, está escrito sin puntuación, como decía Andrea, y sin mayúsculas, tal como escribía la propia Nora, y da una imagen erótica muy cercana a las experiencias de la esposa de Joyce. Gracias al viejo vicio de guardar las cartas, los más recónditos detalles de la relación entre Joyce y Nora salen a la luz. Su correspondencia furtiva, llamada Carta Sucia, son publicadas en 1975 en Select Letters of Jane Joyce, por Richard Ellman. Richard Ellman, el autor de la gran biografía. Maddox sostiene que Joyce no era un hombre que podía crear mundos abstractos, solo escribía sobre lo que conocía. Era consciente de eso y por eso quería vivir intensamente. Incitó a su mujer hacia la infidelidad para conocer en carne propia las consecuencias. Pero esas no son las únicas razones para darle a Nora un papel protagónico en la novela de Joyce. Nora fue esposa, madre, en el sentido tradicional, la que se ocupaba de los hijos, de la casa, de todo. A pesar de su escasa formación, Nora supo alternar con gente destacada en esta época, ¿no? Como Ernest Hemingway, Samuel Beckett, Peggy Guggenheim, Ezra Pound, Eliot y casi toda la intelectualidad estadounidense de los comienzos del siglo, que eran fervientes admiradores de su marido. Nora disfrutaba de estas reuniones porque podía contrastar su visión pragmática con la imaginación desbordada de él. La historia y los prejuicios machistas desvirtuaron durante mucho tiempo el papel de Nora en la vida de Joyce. Nora fue desde siempre el cable a tierra de Joyce, la mujer que conectó al escritor con la realidad, sin obturar su espíritu libre y rebuscado. A diferencia de Joyce, Nora no vivía atormentada por complicadas elaboraciones mentales de tipo filosófico y literario. Sus razonamientos, a pesar de ser simples, eran descarnadamente honestos y transgresores. Nora ocupa en la vida de Joyce el lugar de escucha. La palabra más insignificante tendrá para Joyce un enorme significado. La palabra de ella. El material que utilizó Joyce con el fin de captar lo que está oculto, reprimido en las mujeres, son las cartas que le respondía Nora a sus morbosas preguntas. La obsesión de ambos por averiguar anhelos, fobias, recuerdos, hacen de este epistolario un documento que no le teme a la pornografía. Juegan a calentarse el uno al otro con sus testimonios impúdicos. Al leerlas se puede extraer el tono, la respiración, la obscenidad y lo banal de estas cartas. Tuvo el talento y la frialdad para trabajar con su intimidad sin destruir. No es arriesgado afirmar que Joyce construye a Nora en el lugar de la mujer como excepción. Ella, por su parte, dice haberlo hecho
en la carta del 31 de agosto de 1909, dice: tú has sido respecto a mí, a mi primera madurez, lo que la idea de la Santísima Virgen fue respecto a mis años de muchacho. En las cartas eróticas dirigidas a Nora, en un lenguaje, como decía, que puede rozar lo pornográfico, impublicable para Lacan, Joyce vuelca su amor apasionado y hace existir el acto sexual como una manera de eludir lo imposible de la relación sexual. La analogía entre las cartas y el acto sexual es en Joyce un modo de rodear cierto imposible. Hay cartas eróticas entre ellos, por estas cartas precisamente, pero estas cartas no implican el cuerpo a cuerpo. Justamente en ese hueco, en esa distancia, ahí se ubican. Bueno, para ir terminando, los personajes femeninos en el Ulises. El Ulises de Joyce difiere de la tragedia griega. Esto retomando un poco lo que habíamos planteado en el comienzo, ¿no? Porque proporciona dignidad a los personajes femeninos. Señala grandes acontecimientos, colorea con multitud de impresiones las cualidades extraordinarias de cada uno de ellos, e introduce tantas formas de vida diferentes como mujeres. Por el otro lado, en la vida de Joyce, las mujeres tienen siempre una significación especial, ¿no? Para publicar Ulises. Asimismo, se aleja de la política de represión de la Irlanda patriarcal y católica de principios del siglo XX y presenta la figura de la mujer sin los tabúes de la época, como son las pasiones contenidas, la infidelidad y la libertad sexual. A diferencia de los personajes masculinos que encontramos recorriendo Dublín, la mayoría de las mujeres del Ulises se presentan en escenarios interiores. Su presencia es más estática que la de los hombres. Nos encontramos con Gertie McDowell sentada en la playa seduciendo a Bloom, a su amante Martha Clifford solo presente por carta, a las prostitutas de la bella Cohen, Bella Cohen, enclaustradas en el burdel, y a Molly Bloom encerrada en su habitación casi un día entero. Pero la quietud de nuestra protagonista no le restará importancia a sus acciones. Entonces, con Molly, como decíamos, crea una de las mujeres más reales de la historia de la literatura. Y sin duda, su monólogo interior supone una gran contribución, no solo a la cultura, sino también al psicoanálisis. Podríamos decir, con Silvia Hoppenheim, que es otro recorte de una entrevista que vamos a poner, que Molly teje con la lengua. Es una lengua suelta, desenfrenada, no se guarda nada, o casi nada. Lo más fascinante de todo es tener en cuenta la época en que inventó a esta neo-Penélope Joyce, ¿no? Que revela al mundo una nueva representación de la mujer, totalmente espontánea, con deseos propios e imposibles de clasificar. Por eso, como les decía, Joyce, Lacan le dedica un seminario, como sabemos, ¿no? El seminario del Sintón, el 23, para introducir este concepto como aquello más singular, único, en cada parletre, en donde se anudan los tres registros, RSI. Sabemos que el Sintón de Joyce es su escritura. Lacan nos lo dice de diferentes maneras. No es Nora. Nora no llega a ser el síntoma de Joyce, pero podríamos afirmar que no es sin Nora. Que Joyce construye con su arte la escritura, el nudo que lo sostiene. Pero Nora, ella es no toda, dice Lacan en el seminario 23, por no estar atrapada, por seguir siendo extraña para Joyce, por no tener sentido para él. Nora no es un síntoma para Joyce, es un síntoma con TH, ella tiene el suyo, y aunque desabonado del inconsciente, con él nada como un pez en el agua. Es por un artificio de escritura, dice Lacan, que se restituye ese nudo borromeo. Para Joyce, Nora es su partener escucha, la que sostiene su ego, ese sintón
que ficcionalicen su obra escrita y que nos ocupará, como él quiso, durante más de 100 años. 101. Sí, sí, 101. Vamos con el video. Bueno, antes de que Pablo empiece con su comentario, pasamos 2 minutitos, dura este video, que es el de la entrevista de Silvia Coppingham a Cristina Vanegas, hablando de esta cuestión. ¿Se escucha? No se escucha. Bueno. Son fuertes, que son fuertes, barras. Ahí va. Y bueno, Nora escribía sin signos de puntuación, ¿no? También, digo, como está escrito el monólogo de Molly, ¿no? Así es torrente. Y de alguna manera creo que ahí hubo algo de un nivel de identificación, de fusión, de simbiosis, de no saber qué, en esa alquimia que él hace entre Nora y Molly, que me parece que es exquisita, y que él realmente, creo que con una capacidad increíble, porque de verdad creo que hay pocos escritores que han enunciado el monólogo interior de una mujer como él, ¿no? Además de ser socio fundador. Pero bueno, ¿no? Me parece algo exquisito como él. Y además el lugar en que nos pone, ¿no? Este lugar de afirmación. Él habla, ¿no? de que él dice que la afirmación es femenina, ¿no? Y entonces este lugar de afirmación del deseo femenino, este lugar es mentira el no sé de la mujer. esa histeria de la que hablaban otros. Hay algo ahí que me parece que, además en ese momento, ¿no? Me parece que Ulises se editó en el 22, o sea, justamente era el momento en el que Freud, en fin, todo el pensamiento psicoanalítico estaba ahí. Sí. Muy por algo lo tomaron a Joyce, ¿no? Como... Y por algo también a mí una cosa que me encanta es que el Ulises se editó gracias a las mujeres amigas de Joyce, a las libreras de Shakespeare Company, de Viejo, de París, sigue existiendo. Digo, hay algo en Molly que es una celebración de la mujer y realmente una afirmación del deseo femenino que creo que hace que las mujeres que vienen como Molly salgan. En serio, y los hombres algunos bastante incómodos. ¿No? Sí. Ya está, la No responde, no era. Ya cuando estemos todos presenciales el año que viene. Por lo menos venía acá. Yo creo que me van a escuchar. ¿Me escuchan en el Zoom? ¿Se escucha? Perfecto. Ok. No. Bueno, buenas tardes. Hola a todos. Muchas gracias a Sandra y a las compañeras del seminario que me han invitado a una tarea nada fácil. Voy a hacer 2 aclaraciones. Por un lado, bueno, yo vine aquí a sumar a lo que presentaron Sandra y Andrea para aprender, para conversar con ustedes que seguramente saben de teatro y probablemente temas más que yo. Y en verdad, cuando estuve preparando y las entrevistas a Cristina, recuerdo, estuve cuando un extracto en un congreso del ANP, que fue maravilloso, fue muy emocionante. Realmente pensé, la que debería estar aquí, o en mi lugar, o al lado nuestro, debería ser Cristina. La nombro porque voy a hablar un poco algo de ella, relacionándola con el tema de Molly. Y cada vez voy a tratar de decir Cristina Vanegas, pero que quede claro que si digo Cristina, Evanel. Evanel.
primera aclaración sobre una dama. La segunda aclaración es que yo tenía este ánimo de conversar con ustedes y aprender de esta conversación, de pensar algunas cosas con ustedes, pero Sandra me dijo, mirá, yo te voy a pedir que no seas muy complejo, que hay gente que está más relacionada con estas disciplinas y un trato con el psicoanálisis, que no le hables a la parroquia, o carga difícil. Y yo, que soy muy obediente, muy dócil, acepté todo lo que me plantearon. Después descubrí cuando leí los trabajos de ella que más o menos me dijeron todo sobre Molly, sobre Lacan, sobre Joyce. Así que me quedé pensando, ¿será una maniobra femenina? No me queda claro. Yo le iba a poner por título a este comentario, aporte, notas sobre lo que estamos diciendo a partir de Molly Bloom. Leer el Ulises es imposible. Yo insisto, ustedes me obligaron a volver. A mí me resulta tan difícil, casi imposible. Pero dije, no voy a poner ese título porque es negativo, sería empezar con un no. Es muy borgiano. Y empezar con un no y no con un sí. Y entonces, sería algo así el título como lo que una mujer afirma con su cuerpo, con sus palabras, con su voz. Y uno podría decir sobre lo que una mujer afirma con su cuerpo, con sus palabras, con su voz, en relación al final del Ulises, que esto se produciría yendo de Nora, que sería como la mujer original, digamos, del asunto, a Cristina Vanegas, que por lo menos aquí en la Argentina creo que es la única que le puso el cuerpo y la voz en una escena. La escena montada para hacer una versión estética de este monólogo, pero vía o gracias a Molly, que es una mujer creada por el artista. De Nora a Cristina vía Molly. Entonces me pregunté, ¿será que la original, si existiera, precisa siempre ser recreada, afirmada por otra, o por algo de ella en otra escena, por otra voz, por otro cuerpo en ella? ¿No? Si lo que puede adquirir el estatuto de afirmación de la carne de una mujer no es siempre algo tan íntimo y nuclear para su ser, como a la vez de una alteridad completamente radical. De algún modo, uno podría decir que eso, lo que se afirmaría de la carne en una mujer, de algún modo siempre uno podría decir, desde el psicoanálisis lacaniano, siempre lo afirma otra en ella, ¿no? Como una especie de otredad, uno podría decir como una especie de actriz que la habita, ¿no? Y tenemos esta especie de multiplicación o capas de mujeres. También va a pasar con los hombres. Desde que Freud puso en el centro de su elaboración sobre el inconsciente a la tragedia griega, el teatro ha sido siempre para el psicoanálisis un faro, una referencia, una fuente de enseñanza. ¿Cómo podríamos comprender el mundo moderno? Y yo diría que el mundo actual es un poco... voy demasiado lejos porque ha cambiado mucho últimamente, no ya con Edipo Rey, sino cómo lo comprenderíamos prescindiendo de Esperando a Godot. Y no es cualquier ejemplo que traigo, no es cualquier muchacho
traer a Beckett. Ustedes saben que Beckett era contemporáneo, era irlandés, coterráneo, y se exilió al mismo modo, coincidieron sobre todo en París, y era una especie de doble, ¿no? De alter ego, era una especie de, a veces amigo, a veces enemigo o rival, porque dos eran escritores que introducían algo nuevo en la literatura, es decir, que era por un lado una especie de interlocutor y a la vez una especie de reverso, porque hacen un trabajo, uno podría decir, con la lengua divergente, ¿no? Beckett agujerea, vacía, orada, hace hasta llegar, ¿no? Esa pretensión de llegar casi al silencio. Tiene esa idea, ¿no? No solo usa el sinsentido, el malentendido, el juego de palabras, sino que va hacia una especie de agujero. Y uno podría decir, con todo lo que hemos leído para la Molly de Joyce, que Joyce llega a ese vacío o ese agujero de una manera contraria, ¿no? Multiplicando, proliferando, haciendo estallar la lengua en todo esto. Si uno se pone a leer, va a ver cómo las cosas en un día son 800 páginas de pequeños detalles y asociaciones y personajes, ¿no? Y una idea y después, ¿no? Esa proliferación en la lengua por el estallido, por el exceso, produce una especie de un efecto parecido, pero por la vía contraria. ¿Entienden? Uno podría decir incluso que Lacan toma y usa para pensar el trabajo del psicoanálisis con la lengua y con lo que fuga, con lo que le es inatrapable, a ambos. Toma la cara Joyce y toma en el mismo momento, empieza, lo nombra claramente la tierra, y algunas veces más. Me parece que hace como un mix, ¿no? Hay algunos trabajos de Miller de pensar si el trabajo de reducción o vaciamiento va por, ¿no? Por esperar que eso se desarrolle, se despliegue hasta ¿no? Desmorone, que se atraviese, que caiga, o si es una reducción rápida, ¿no? Brutal. Ahora bien, hablé del teatro, y yo quería decir algo de una relación especial con el teatro. Es un arte complejo, porque incluye muchas artes, pero a la vez vivo. Está vivo, ¿no? Voy a decir, pero ¿por qué? Pero creo que el psicoanálisis ha servido a ocuparse más bien de la dramaturgia. Si tuviera que intentar definirlo rápidamente, a mi modo, seguramente ustedes, los invitados que han venido, van a tener, saben más de esto que yo, pero yo quería decir acción. Uno podría decir que se trata de una puesta en escena que incluye una dirección y estas otras artes, la escenografía, el vestuario, maquillaje, luces, ¿no? Música. Una puesta en escena que pone casi en el mismo tiempo, espacio que el espectador, ¿no? Hay una temporalidad relativamente distinta y está la idea esta de que hay un espacio que no se comparte, aunque hay obras, voy a hablar de una quizás, ha habido en la modernidad muchas obras que rompieron la cuarta pared, ponen en el casi mismo tiempo-espacio el espectador a uno o varios seres vivos y hablantes que ponen que hay su cuerpo, su voz, para darle vida a un texto. A un texto que generalmente ya está escrito. A veces no, a veces existe el trabajo de improvisar o de
Y también está la cuestión de los ensayos, ¿no? Es decir, que hay algo en sus cuerpos vivos que hablan allí o que representan algo allí, en esa escena, que le da la potencia intrínseca a lo que es la experiencia viva del teatro y que produce esos efectos en los espectadores. Pero también agregaría que para el psicoanálisis, y más si el psicoanálisis tomara la experiencia teatral de un modo más amplio, como una experiencia viva, corpórea, digamos, o resonante, el teatro entonces podría ser, lo voy a decir así, una enseñanza sobre el cuerpo hablante. Tenemos un ejemplo reciente, cuando vino, bueno, vía Zoom, o Pello Oliver, en las últimas jornadas de la EOL, a partir de esa bestial experiencia de educación Macbeth, enseñándonos algunas cositas a los analistas, con esa su piedra arrojada contra el espejo. Un poco a lo que él decía que el teatro no puede ser tranquilizador, adormecedor, no puede no dejar ningún impacto en aquel que asiste a esa experiencia, tiene que romper algo, tiene que producir un efecto de ruptura. Y desarrolló un poco la idea de eso muy lúcidamente. Hay que escuchar ese video de Pello, además de ver esa obra. Pero además podríamos decir que el psicoanálisis, también de un modo general, muy simple a mi modo, podría consistir en una puesta en escena mucho más acotada y estable, si no solo más limitada, sino que permanece más igual, que también incluye cierta participación creativa de cierto arte por ambos espacios, por ambos participantes, que pone, toda la cuestión de la apuesta, a dos seres vivos hablando, casi en el mismo tiempo-espacio, porque no es el mismo el tiempo del inconsciente que el tiempo del que escucha, que puede estar además pensando en Maurice Bloom, mientras habla. Y además está, por la cuestión del espacio, hay cierta cuarta pared. Hay algo que no se puede atravesar. Dos seres vivos hablantes, puestos a qué? A construir o escribir un texto, a producir una escritura, un texto no escrito o no establecido de antemano. Si hubiera algunas letras, algunas pequeñas escrituras, tienen que bricolarse, no terminar de establecerse allí, como una experiencia viva de improvisar eso y generar ese texto en acto. Por sus comienzos, con aquellas nerviosas de Freud, ahí había un montón de escenas. Solo recordarán las presentaciones de enfermos de Charcot, sino que Freud iba a la casa, chicas, a los hospitales, y las tocaba, las masajeaba, ¿no? Mirá, ellas se rompían. Pero digo, con las nerviosas de Freud, y por el tema que nos convoca hoy, Tamori, podríamos incluso arriesgar que esta puesta en escena del psicoanálisis, lo diría así especialmente para el encuentro de hoy, pone a las mujeres, de hecho es lo que hizo Freud, por no decir al misterio sobre lo femenino, a hablar, a que deje fluir su monólogo interior, ¿no? A que haga de su vida interior una construcción de un soliloquio, un monólogo, bien, con tantas grandes obras con estas mujeres, aún incluyendo que en sus temas traten alguna cuestión sobre las mujeres o los femeninos, y más de un ciclo de desarrollo del psicoanálisis, sabemos qué dice
cómo habla, qué piensan, qué deseos o pasiones habitan a las mujeres, o más precisamente a una mujer. Habría una obra o un recorte que nos lo diga o decide. Bueno, no. Yo diría, no hay un monólogo común. Por lo cual, no hay sentido común. Y mucho menos, están muy bien aquí, entre mujeres. Soy el único que aparentemente no pertenecería a ese otro universo. En el Zoom tenemos. Ah, Sí, bueno. tenemos. ¿Cómo se llama? Hombre, Roberto, no falla nunca, Roberto. Siempre está. compañero. Bueno, mi propuesta entonces para este encuentro, tomando lo que acaban de escuchar del Santo de la Fea para conversar, sería poner en el centro de la lectura que podemos hacer de la experiencia teatral, incluso de la realización teatral de ese último capítulo de Ulises de Joyce, al cuerpo vivo que usa su voz para decir, para encarnar un discurrir. Desde allí, por lo que vengo situando, me pareció un comentario, que el título del seminario de no sé si es anual o de este cuatrimestre, es una especie de acentuación redoblada o multiplicada, como a los Joyce, o redundancia aumentada, potenciada, o algo así. Porque voy a arriesgar, podemos conversar sobre esto, lo traigo para. ¿Qué pasión, mujer y escena? No puedo decir que son exactamente lo mismo, pero casi, es decir, no se recubren, pero cohabitan, ¿no? Basta poner a una mujer en cualquier espacio, hablar, y seguramente tenemos inmediatamente una escena. Y probablemente en esa escena de ella hablando se presenten muchas pasiones. Incluso desde la mascarada femenina, yo pensaba por el psicoanálisis, aunque la muchacha esté sola, en silencio, puede ser frente a un espejo, o a una ventana, o viajando en silencio con la imaginación o la fantasía, o por supuesto, soñando, hay algo de escena o de centro, yo diría como consustancial a su condición de mujer. Y en el uso de despliegue que haga de esa dimensión de escena, seguramente aparezcan, decía, ¿no? Afloren pasiones diversas. Es decir, que si tenemos una mujer hablando con su cuerpo vivo, tenemos el tema casi asegurado. Y Molly Bloom, que es una muestra padre. Ella está sola en su cuarto, yo por Bloom está dormido, casi no se mueve, y y es un mundo. ¿No? En ese material propuesto para hoy, hay además otra cara de la cosa, o contracara, hay multiplicaciones y contrarios, digamos, o contracaras, es que se presenta algo de lo obsceno. Esto lo trabajan en Copenhague con Cristina Vanegas, en tanto eso que está detrás de la escena o como fuera de la escena, salido de la escena, o escena. Ahora, yo fui a buscar la bella frase que usaron para el título de hoy, y no la encontraba por ningún lado hasta que la encontré. Hubo una actividad en una escuela de la Universidad de España, pero más allá de eso, porque me pareció bellísimo, ¿no? La carne que siempre afirma. Es bella, pero además hay que ver, ¿no? Entonces, lo primero que traía es cómo podemos interrogar, incluso, si puedo argumentar mi pregunta, les voy a
empiezo a interrogar a ustedes, ¿no? Sobre qué significa y qué alcance tiene algo que esta liga o ya estoy diciendo, sobre la carne que siempre afirma. Bueno, un poquito de Lacan con Joyce. Ustedes saben que a partir de este seminario 23 hubo un texto, había un texto también, hubo muchas conferencias, ella convocó a Jacques Soler, el teatro, la literatura, y especialmente en Joyce, a disertar sobre esto, el texto que se llama Joyce con Lacan, donde se trabaja de un modo más acotado que en el seminario la cuestión de este cuerpo vivo. Ustedes saben que Lacan, uno puede decir que Lacan tardó al mismo tiempo en dar este seminario que lo que yo tardó en escribir el libro. Cuando dio este seminario, Lacan tenía, no sé, 2 o 3 bibliotecas llenas de textos alusivos, de todos los textos de Joyce, sobre Joyce, ¿no? Creo que eran 300 volúmenes, para que tengan una idea de cómo lo venía trabajando. Si me voy el tiempo, No, me freno, te aviso. Pero digo Lacan con Joyce porque Joyce produjo un efecto en Lacan, como Beckett, ¿no? Es decir, Joyce no solo produjo un viraje en la literatura, es decir, sería este efecto que produce en la lengua, en especial en inglesa, pero yo diría en las lenguas, en el uso de las lenguas en general, para la literatura, por lo menos las occidentales, él mezcla, ¿no? Usa muchas lenguas, sobre todo en Venezuela, pero aquí también, pero también produce un efecto exclusivo sobre la cultura, sobre el campo artístico, ¿no? Es una especie de lo que Marcel Duchamp fue a las artes plásticas, Marcel Duchamp fue a la lengua, ¿no? Al uso de la lengua, una especie de Picasso, ¿no? De cubista, produjo una rotura. Y también produjo este viraje del psicoanálisis, este efecto de Lacan. Para los de la parroquia, quiero contarles que encontré una perlita, ¿no? Y gracias a una mujer, Mariana, yo leí, intenté leer la versión del amigo Marcelo Zavaloni, ¿no? Una de las últimas que tuvo varias veces también a la escuela, el tipo manifestador, que le pasó con Inés, con yo, con su mujer. Pero mi mujer tenía otra traducción. Hay un estudio también de Salas Mirá. ¿Sí? Pero me dice, mirá, ¿de quién es la introducción? De Germán García. Algo voy a tomar. Y si quieres se las paso, porque hay unas fotos. Hay unas fotos de yo y de la casa, donde vivía con Molly. Es interesante lo que... bueno, debo decir que cuando fui a ver la introducción de Germán, dije, bueno, casi no se entiende como el Ulises. Bueno, él habla, ¿no?, de la disolución del sentido de los átomos del sonido, habla de toda la cuestión de la importancia del nombre en relación a la raza, al linaje, ¿no?, a la cuestión del padre. Y tiene una frase hermosa, recuerda a partir de los montajes de palabras, imágenes, canciones, sonidos, ruidos, ¿no?, que hace Joyce. Dice que el cineasta ruso Eisenstein dijo sobre Joyce: le tocó desarrollar en literatura la idea pictórica del jeroglífico japonés, ¿no?, como condensó y proliferó signos que rompían, como dijo Andrea, el sentido establecido. Y por esta cuestión de los nombres, y él toma Germán, ¿no?,
Vieron que Ulises está, incluso el texto del monólogo, lleno de iniciales, ¿no? A veces nos damos cuenta, ese es su santidad, ¿no? La que capo, ¿no? A veces nos damos cuenta a qué se refiere, pero hay un montón, ¿no? Lleno de iniciales. Germán hace un rastreo de muchas, pero él elige una que para él es lo que define el libro, ¿no? Incluso dice que el libro insiste sobre que hay en un nombre, que habita en un nombre, toma la cuestión del canto, de la voz, ¿no? Toma que el mismo Joyce habla de él como un hombre femenino, voy a retomar esto, ¿no? Cuando Buck Mulligan dice, el doctor Bloom es bisexualmente anormal. El profesor es un ejemplo acabado de un nuevo hombre femenino, leyendo un supuesto certificado, el doctor Dixon, ¿no? Y luego informa, está a punto de ser madre, ¿no? Que más que ser padre quiere ser madre. Y finalmente, pero no sé cómo lo vamos a tejer, porque no tengo las capacidades de Moni, pero Germán toma, dice, finalmente hay una inicial que es HCE, que dice, con la cual la obra revela su vocación. ¿Sí? Dice, hilvanar por las palabras cuerpos que fueron entremezclados por el medio. Hilvanar por las palabras cuerpos que fueron entremezclados por el medio. No solo me pareció bellísimo, muy interesante para la praxis analítica también, sino que me parece que no es solo una operación que hace Joyce o que hace Moni, ¿no? Tenemos a todos esta multiplicación de varones y muchachitas a los que voy a ir. ¿Cuál es el viraje que introduce Joyce en Lacan? Se ha dicho que allí comienza la última o tercera enseñanza, cuarta o ultimísima. Hay un par de libros que pueden tomar para leer algo de esto, el de aquel clásico de François Renaud, El arte de Lacan, o hay un librito, una compilación en donde hay conocida por un texto de Máximo Recalcati que se llama Las tres estéticas de Lacan. Lo que dice que allí comienza la tercera estética, que es la estética de la letra, de la escritura, no de estos signos japoneses mezclados de una manera completamente nueva. Pero esta nueva importancia que le da Lacan a la letra y a la escritura, tomando algo, produce un montón de cambios, ¿no? Cambia sus conceptos fundamentales, los que había apoyado en Freud, ¿cómo puede decir? Por nuevos conceptos, ¿no? El inconsciente pasa a ser la lengua, Cristo y Pablet, ¿no? El fantasma, el tono, la estructura, el nudo, cambia muchas cosas, ¿no? Es decir, conceptos que además son más joycianos, ¿no? Donde también está la importancia de las canciones, digamos, de los sonidos, de las resonancias, ese ritmo, cadencia, porque uno puede decir, ¿qué va a llevar de la letra de la escritura? ¿El síntoma en qué sentido? El estilo, el modo, el clima, el modo de decir en una escena que, por ejemplo, la cadencia, la tonalidad, ¿no? El ronroneo, el modo cantarín que tiene, por ejemplo, pero fundamentalmente, yo diría para esta ocasión, que lo que hay de más nuevo, porque ya había, estas ideas estaban en cierre, después de 2014, introduce una nueva idea de escuela. ¿Sí? Es difícil, y puede leer ahí en George Lacan, la idea de este cuerpo que se tiene pero no se es, la idea de este cuerpo que palpita, que recibe efectos, que está atravesado por una lengua, los acontecimientos del cuerpo, etc. Pero me parece que esta nueva idea del cuerpo resonante, palpitante, a lo Moni, acerca a la psicoanálisis también,
a lo que llamaban la experiencia teatral. Bien, ¿cómo ponerle afirmativamente carne a lo que habla el mundo? Y de esto creo que nos enseña Mori y también Cristina Bani. Hubiera sido hermoso que escucharla a ella, es muy impactante escucharla a ella hablar sobre el teatro, hablar sobre su trabajo como actriz, hablar sobre Mori, ¿no? Yo he tenido algunas experiencias cercanas con ella, en mucho tiempo. Después si hay tiempo después, porque es algo muy personal que me da un poco de pudor. Pero yo no la he visto actuar, Sandra reseñó, ¿no? La Medea, Vestígola, Eva. Uno ve en esas diferentes obras todas las distintas mujeres, pero a la vez puede reconocer algo del estilo, no solo de esa actriz en una escena, sino del estilo de esa mujer. Cuando uno la ve con Cintia Jópica diciendo, y ella es así. Justamente hoy salió, que tiene que ver con lo que yo les quería contar, si hay tiempo que cuento. Hoy salió reposteado en el radar, el portal de página 12 de hoy. Estamos a unos días de desayunar con cerveza caliente para el Club C. Salió una nota que escribió en 2017, hoy, en la mañana, de Cristina Vanega, que se llama El Teatro Teatral, donde cuenta sus primeras experiencias. Sobre todo habla de Alberto Hugo, a quien tuve el honor, gracias a de conocer. Después les puedo contar algo también de cosas que hacía Ure. Ure la dirigió cuando empezó el excéntrico del 18, era su casa, invitó a su casa, invitó a su estudio, clases de teatro, lo transformaron en un pequeño teatro. El excéntrico se lo puso, y es un buen nombre para nuestro tema de hoy, lo excéntrico, no solo por lo distinto, sino por lo que está dentro, afuera. Se lo puso Ure, eran muy amigos. Ure era un genio, no solo como director, sino como pensaba el teatro, la cultura. Y ella recuerda cuando ella hizo Antígona, la primera obra que hicieron allí fue El Padre, de Strindberg, donde ella y todas las actrices eran mujeres, la mayoría disfrazadas de hombres, sin disimular y hablar con voz de hombre, labios pintados, muy femeninas, pero con un traje. ¿No? ¿Y cómo ella hacía del padre de Strindberg? Para mí, yo la vi, estuve ahí. Y ahí también Antígona, ¿sí? Bueno, después en todo caso volvemos ahí. Pero uno ve y ve, lo que se puede ver por internet de Moli, por Vanegas, y ve algo de Moli o de las mujeres y ve algo de Cristina. Bien, agradezco mucho a Sandra que me trajo la entrevista de Coco, que es muy útil para pensar lo de hoy y algunos recortes de esa maravillosa interpretación, donde uno reconoce esos hilos, ¿no?, que destaca, me parece, Germán, de la Cristina actriz encarnando otras mujeres, ¿no? Hay muchas Cristinas también. Bien. Pero además del torrente, del discurrir, hay en este material dramático, pero también muy divertido, muy vivaz, muy loco, muy obsceno por momentos. Pero inicialmente no dramatúrgico, es decir, que hay aquí un trabajo interdisciplinario o intertextual. Cristina cuenta que con Valiero hicieron un recorte y una adaptación para poder transformarlo en un texto teatral, ¿no? Claro, está publicado ese librito que estableció Y esta decisión también de ella de hacerlo parada. con el atril, moverse apenas, ¿no? Apenas. Efecto de salud,
también hace tareas. Es decir, uno ve, además del torrente dramático, una multiplicidad, o precisamente, quizá más precisamente, multiplicación de personajes masculinos que están durante todo el Ulises, pero además están entre el autor y esos personajes, ¿no? Y las múltiples mujeres, no solo las que trajo Andrea y Sandra del Ulises, sino las mujeres que habitan en Molly, como suele suceder con las mujeres, que habitan muchas mujeres, hasta llegar Nora, a Nora Barnard. De esa especie de epílogo, que me parece que es este capítulo, que incluso tal vez es el recomienzo de una especie de obra infinita y circular, ¿no? Avaloy cuenta que empezó por cualquier parte, es como una odisea infinita el libro. De hecho, el número, a Sí. veces yo establece el número de todos los Exactamente. capítulos, pero en ese no, Exactamente. con lo de infinito. En ese infinito, el epílogo del infinito que recomienza, en la voz de la mujer, en donde quizás está esa imaginería sobre las mujeres, las otras, ¿no? Esa puta, esa mala, la que se hace la patada, todas esas mujeres que aparecen, ¿no? Diversas, que la poseen, ¿no? Ella está poseída por esa voz. Que también es una manera de contar algo de Nora, como contaron muy bien ustedes, que tenía algo de Molly. También están los atereos de Joyce. Ahora les voy a citar un texto de Nabokov que discute un poco esto. Andrea, sobre esta multiplicidad, afirma: Molly es vital. Dice sí, es sensual, está conforme con su cuerpo, resentida por su condición de mujer, es envidiosa, supersticiosa, nostálgica, impúdica, vanidosa. Todos esos detalles, propiedades, descripciones, nos definen lo que sería una mujer. Uno rápidamente diría, de ninguna manera, no. Y a la vez quizás te acercan tanto. ¿No? Si como Molly, al incluir a todo este concierto de chat, si pueden ver la entrevista con Copenhagen, Te la vamos a mandar, porque fue fallido. hubo ese ciclo es muy interesante, porque es justamente mujeres escritas por hombres, ¿no? Yo cuando lo vi, gracias a Sandra, que no lo había visto, mi memoria no funciona ya muy bien, recordé que había visto el de Lolita, el de Bocón, y creo que hay uno sobre Alicia, de Luis Carlos. Hay varios, son como 6, 8, está muy bien. Allí está esto de, ¿no? cómo aparecen estas versiones de mujeres, ¿no? Gracias. Y cómo, bueno, vamos a tomar algunas cosas de la mujer, de lo que dicen sobre las mujeres y la importancia de las mujeres para los hombres, pero lo dijo para después. Nabokov tiene un librito que yo he tomado muchas veces para hablar de psicoanálisis porque es hermoso, te lo recomiendo, que se llama Curso de Literatura Europea. Él habla sobre la literatura europea, de cosas hermosas, sobre todo en su producción y cierre, y toma autores que analiza, pero al tomar a Joyce, analiza, desmenuza el libro. De una manera de los Germán García, muy difícil. Además cita, tiene como 100 páginas de ensayo, ¿no? Y discute algunas cosas, ¿no? Dice que en realidad los temas de Ulises no son tantos, al final son Bloom y el destino, y explica la temporalidad de ese destino, ¿no? Entre Joyce, Bloom, y las parodias que hace sobre el mundo que viene, describe los recursos que usa Joyce
cultura, etcétera. Pero dice, discute un poco esta cosa homérica, dice, yo mismo quitó en algún momento estos títulos. Están también de acuerdo con Silvia Hopkenheim, Cristina y Luis Guzmán, que aparece comentando también cómo escribe un hombre a una mujer. Ahora voy a tomar algo de eso. Dice, en realidad, ¿no? Dice, así como dice Joyce, exagera la dimensión verbal de esto es muy interesante. Porque Nabokov dice, en realidad no pensamos tanto como palabras. Los hablantes, los cuerpos vivos hablantes, especialmente yo diría las mujeres, pensamos, sobre todo, como ya había pescado Freud, con imágenes. Y después vienen un poco algunas palabras, algunos relatos, algunas cadenas. Yo transforma eso en ese flujo, ¿no? Y Nabokov critica un poco esto. Dice, no, Joyce, para hacerlo en la operación que hace, enorme, pone un pensamiento de pura palabra, ¿no? Como un torrente. Del mismo modo, también cuestión estudiar de los temas que trata Mori. No, dice, en realidad, habla más bien de Blum. Ella habla todo el tiempo de Blum. Que hable del amante, del que acaba de tener sexo, ellos Blum y ella no tienen, como Joyce, ¿no? Y hace mucho que no han tenido sexo, no hace mucho que no tienen amante. Un poco con la connivencia de Blum, obviamente. Piensa si se lo tiene que dar a Liera, que es uno de sus. ¿No? Hay dos Joyce, dos protagonistas, claro, Stephen, que es el retrato presente. Nabokov dice, bueno, habla quizá del amor o del primer amor y del Blum. No habla de tantas. Y de las dos. Esos son los temas, así como reduce un poco los temas de Joyce, en el Ulises reduce un poco los temas de Mori, ¿no? En esa catarata de palabras. Pero me parece que esa operación que hace Joyce es lo que permitió que se lo pueda tomar como un texto teatral, ¿no? Ya hay textos que no son teatrales, y que si fueran mucha descripción de imágenes, temporal, de contexto, sería mucho más difícil la puesta en teatro. Un cuerpo vivo esté ahí diciendo eso. Bueno, entonces ya voy a ir terminando, muy extendido, seguramente. Bueno. De la transmisión. Efectivamente, cuando uno lee el capítulo 18 lo dice, sin ningún signo de puntuación, es una. Pero cuando hace la transcripción Cristina Varela, si lo escuchamos, pone la carga, digamos, de texto, donde necesariamente tiene que hacer puntuaciones, ¿no? Entonces, realmente el efecto es totalmente diferente, ¿no? Por más que hable rápido, se va armando ciertos sentidos. La velocidad, los cambios de dirección muestran algo. Es una verdadera Sí, ¿no? sí. Eso me parece realmente interesantísimo, cómo ella lo trabajó, como decía antes, como una partitura musical, ¿no? Esto de las palabras que vos dijiste algo, del tratamiento que hace Joyce también de las palabras. Porque lo interesante de Joyce es que pudo hacer, digamos, literatura construida. Ese saber hacer de las palabras impuestas, las epifanías, no lo sufrió, lo transformó, pero también hace con las palabras una manifestación, un uso único, singular, nuevo. Causa todo esta cuestión del lenguaje para sí. Entonces, ese saber hacer, ahora me parece que ese saber hacer no se ignora. Uno puede pensar tal vez en Nora como un par de las. Incluso él eso es para debatir. De la mujer guana. Sí, ¿no? Podemos volver a eso. Que Nora es una mujer guana. Sí, yo lo viste y acá lo tomo.
Bueno, pero termino. Sobre Molly, ¿qué tenemos? Que fue escrito por un hombre, que no es cualquier hombre, ¿no? Que así como está este torrente unipersonal de una mujer lanzada a hablar de todo, eso le da cierta también teatralidad al asunto. Porque es una mujer, y aunque esté quieta, ¿no? Aunque no haga nada más que hablar, decir palabras, hay algo muy teatral, ¿no? En Molly, ¿no? Uno podría pensar que recuerda la Marilú Marini encerrada en los años felices de Cocteau, ¿no? Si Molly podría moverse o no, podría estar desnuda o completamente vestida, podríamos no verla y la adaptación de ese monólogo tendría una fuerza teatral, pero tiene que estar el cuerpo vivo diciéndolo, ¿no? Después está esta cuestión de la duplicación o multiplicación, en varios planos que tomé, que me parece que favorece la cuestión de la representación, ¿no? ¿No? Si está Mario, Molly, Nora, Cristina y todas las que aparecen, ¿no? Aspirando a decir sí, algo sobre las mujeres, y todos estos hombres que escriben sobre ellas, o hablan sobre ellas, o dicen, ¿no? Son más divertidas las mujeres. Y también Guzmán dice, bueno, los hombres, Molly habla de cosas que hablan las mujeres. Bien, me parece que esa multiplicación, sobre todo las cebollas femeninas, digamos, favorece la dimensión de la representación, de que algo deslice entre unas y otras, que unas representen a otras, entre Nora, Molly y Cristina. Bueno, está lo del obsceno, el final de la entrevista con Paco me parece hermoso, porque ella habla del obsceno, Cristina dice, bueno, pero en los pensamientos de Molly o en el monólogo, Molly no solo dice cosas ajenas. Y Silvia le dice, ¿no te parece que todo monólogo interior es obsceno? Y Cristina dice, sí, puede ser. Es muy lindo ese final. Y después están todos los temas sexuales. Y además de darle teatralidad, incluyen la dificultad con los la maldición del sexo, que nadie sabe, ninguna de estas mujeres, ni hacer ni poder decir acabadamente sobre, ¿no? Es decir, ¿qué nos enseñarían estos detalles sobre estos temas para pensar algo sobre lo femenino, o los misterios que habitan los flujos interiores de las mujeres, que no los podría escribir cualquier hombre ni representar cualquier actriz, pero sobre todo no podían pasar a una creación artística, ni menos aún teatralizarse, si no se encarnan en el sentido de decir, pero también de afirmar, de declamar algo, de afirmar algo con el cuerpo, con la carne. Nos podríamos imaginar un monólogo parecido escrito, como dice Luis Guzmán, por Manuel Puig e interpretado por Mini Maggi, ¿no? Como un hombre que sabía, quizá más que yo, de las pasiones que habitan en lo femenino, en las mujeres, y como una actriz que podría representar, aquí está la representación, ¿no? Quizá mejor esas capas que tiene Molly entre mujer popular, chabacana, un poco obscena y a la vez fresca, ligera, cantarina, cantante, infiel, divertida, ¿no? Liviana, que pasa de una cosa a otra, que dice, ah, no, le dije, ¿es ella o yo? ¿No? Bueno, cuando una mujer afirma, con su cuerpo y con su palabra, con su voz, me parece que sí. A ver qué escucha. Bueno, muchísimas gracias. Hay una pregunta. Adriana Balmazor. Bueno, la pregunta de Adriana. Hola, Adriana. Hermoso comentario. Dale. Hola Pablo, ¿qué tal? Espera.
¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, gracias a Andrea, a Sandra, a Pablo, gracias. muchísimas gracias. Sí, Ahí está. Ese es el máximo. Fuerte, hablar. bueno. Bueno, levanté la mano un rato antes de que Pablo terminara y me voy a permitir el chiste. Pablo, vos podrías hablar horas sobre las mujeres, me da la impresión. Eso es un tema un poquito interesante. Sí, no, muy interesante todo lo que trajiste, te lo agradezco. Lo primero que pensé, movida por cierto enojo con Nabokov, es que, y con, por supuesto, el último autor que mencionaste, que no recuerdo ahora quién es, Puig, Manuel Puig, Sí. digo que Joyce hace hablar a la envidia también, ¿no? Hace hablar a la envidia, porque decir que, bueno, solamente habló mucho de tal y tal cosa, no me parece para nada que tenga que ver con el laborioso trabajo de solución y anudamiento que logra Joyce a través de su literatura y que no cualquiera es Joyce, ¿no? No cualquiera es Joyce. Me parece, sí, hermoso todo lo que traes de Luis Guzmán, por ejemplo. Me hizo acordar algo de Piglia, que lo comentaba con Andrea hace poco, que es lo que quiero traer, ¿no? En Escritos Breves, donde cuenta el encuentro muy breve que tiene Joyce con Jung, con el psicoanalista, cuando lleva a la consulta a su hija, que era una esquizofrénica. Entonces le dice, y a esto quiero llegar, ¿no? Le dice, mire, mi hija escribe las cosas, todo el tiempo escribe las cosas que a mí me cuestan tanto trabajo armar, tan minucioso esfuerzo y tarea armar, y ella las escribe espontáneamente, debe ser una genia. Entonces Jung vacila unos instantes, lo cuenta Piglia esto, ¿no? El querido Piglia, vacila unos instantes y le dije, bueno, le dije, buen lapsus, le dice, bueno, la diferencia es que ahí donde usted nada o bucea, ella se ahoga. Es algo que trae Lacan precisamente en el seminario 23, ¿no? Y esto me lleva a la cuestión de cómo hace hablar a la envidia en la literatura, no en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque toda esa profusión del significante, todo ese discurrir de la conciencia joyciana, tiene que ver con lo que él logra después, beckettianamente, que es la máxima reducción, ¿no? Y es el modo que, bueno, él y muy pocos, Beckett, Ezra Pound, Tolstoy tal vez, han logrado armar después de ese estallido del significante que es abrasivo, destructivo, que agujerea, como bien decís, Pablo, y que él logra luego reducirlo, ¿no? Pero ¿cómo lo reduce? A una versión de 18 capítulos como la Ilíada y la Odisea. No podía hacer menos, ¿no? No lograba hacer menos. Y Finnegan's Wake ya es una operación más beckettiana, diría, ¿no? Siguiendo las palabras de Pablo. Bueno, me encantaría estar ahí y decir mucho más, pero bueno, quiero ser breve. Joyce era muy pretencioso. Y uno podría, Sí. Germán también cita lo que dice, cosas que dice Piglia sobre Joyce y la operación Ulises o Finnegan's Wake. Y hay que decir que uno no nota mucha envidia en Germán y en Piglia, lo cual me sorprendió un poquito. Y sin embargo, en Guzmán y en Nabokov, quizá en sus lecturas hay un poquito, como decís, Adriana, muy bien, de envidia por los logros joycianos, ¿no? Claro. Hay que decir que Joyce no es fácil, como empecé diciendo que iba a decir en un título descartado. Y quizás es menos fácil para algunos varones.
para un hombre más estructurado, más obsesivo, más, ¿no? Más, con menos vuelo, digamos, menos femenino, me parece que le es mucho más difícil, quizá que a una mujer, pero es difícil en general, ¿no? Y por el final, Claro, No, es ilegible. Sin embargo, Ulises, bueno, él dijo, Ulises es la luz del Finnegan. Para mí, bueno, además el Finnegan es como un rebote. Va capítulo por capítulo, Este. un análisis. Sí, es muy difícil. El de Gamerra. Pero no es elegible como el Finnegan. Sí, es muy difícil. Sí. Sí. Sí, Sí. absolutamente. Años, Sí. ¿no? Una siempre Y uno puede. Jamás pude leerlo como sería un libro que Exacto. Pero uno puede tomar un capítulo. Sí. Pero Gamerro, lo recomiendo mucho. Facilita muchísimo la lectura. Vivi Vega quiere. Sí, ya estamos en la hora, pero. Es que yo justamente estoy en un grupo donde leemos Ulises, ¿no? Ah, Y lo que sucede es que entras en una. O sea, vos te empiezas a leer y la idea es no parar mucho, porque todo el tiempo Con todas mujeres. No, Bien, bien. Vamos a leer. Y lo que sucede es que el texto empieza a leer. Porque vos, digamos, esto que decías, Pablo, ¿no? El reverso con Becker, ¿no? Esa operación de vaciamiento, ¿no? Que o por exceso o por mucho menos, pero que te produce digamos, leerlo y leer, pero es una experiencia como cuando te pones a escuchar música, no sé, ponete algo, digo por eso que decíamos, ¿no? Ponete, ya estás un rato largo, también entras en una sensación corporal, una resonancia de algo que se va vaciando. Me parecía eso, ¿no? Como un efecto en acto, que vos decías, Pablo, respecto de lo que esto en acto. después está la discusión sobre el síntoma Joyce, de Joyce. Y a mí me parece que Molly Bloom muestra bien lo que planteaba Sani, ¿no? Que es verdad que si Joyce no hubiera escrito el Ulises y no lo hubiera logrado publicar, con lo cual hacer de su nombre un nombre, hacer existir ese nombre como un nombre universal, como lo que nombra un modo de escritura, pasar a ser James Jordan, que es el que le dice a Norita, la camarera, mire que yo, mirá que yo tengo talento. De ahí a ser Joyce. Sí, no hubiera podido ser Joyce sin escribir un modo. Pero no hubiera podido escribir un modo. Entonces, es tan bien como, ¿no? Está bien, acá dice su plan, escribe, ¿no? Arregla el nudo con la escritura. Pero la ayuda para sostener el ego, que no se desanude, y ahí viene el guante, porque es un guante que le calza perfecto, pero como es un guante de dado vuelta, quedó el botoncito de la no relación molestando. ¿No? Es decir, es un guante muy preciso para ambos, quizás, pero especialmente para yo. Pero a la vez no funciona como no funciona nunca, del todo bien, y creo que Joyce no sería Joyce, que acá llama el síntoma, el síntoma, sin Ulises, sin su escritura, sin el fin, pero que no podría haber escrito Ulises o Molly, claramente, sin nada. ¿No? Acá Laurita, que hoy no está acá con nosotros, pero está ahí en el Zoom. No, ¿Querés decirlo o lo leo? ¿Lo leo? Dice que Bueno, yo quiero volver Léelo. de alguna manera y plantear la consideración de Molly Bloom llevada al teatro, que apunta a la mirada y el cuerpo del espectador. No se trata de que el espectador descifre, sino que tenga sensaciones visuales y auditivas. Toca el cuerpo.
Bueno, pero porque gracias a el modo de encarnar esas palabras, ese texto, por Cristina Vanegas. Exactamente. Y lo leyera un muchacho que lee una guía telefónica, Es que de hecho no hay pasaría nada. una versión de una que circuló de española que no es lo mismo, digamos, apunta a tratar de dar sentido, ¿no? Y no tiene el mismo efecto que tuvo la puesta en escena de Cristina Vanegas. Bueno, hay un montón de cosas, pero bueno, la gente se tiene que ir. Así que lamentablemente. Perdón, lean sobre la historia que les quería contar. Eso, Lean la nota, lo que cuenta su historia, como lo que dicen de esa época del teatro. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, les agradezco. Muchísimas gracias. Es sobre bodas de sangre, la obra Bodas de Sangre con la adaptación de Vivi Telas. Así que bueno, nos vemos entonces el 15 día. Muchas gracias a todos.